ejecutivo de la CUT Nacional. Dori, varios la conocemos en su trayectoria como dirigente, ahora en este cargo, en este espacio de la Central Unitaria de Trabajadores, y pues la idea es que generemos un espacio de conversación con ella, que nos cuente un poco sobre su trabajo sindical, sobre su trayectoria, que nos cuente sobre y nos ayude a profundizar sobre la historia del por qué se conmemora este Día Internacional de la Mujer, que nos cuente también la CUT que viene haciendo, ¿sí? La CUT Nacional que viene generando, qué protección tiene. Estaba escuchando el programa del año pasado de Voces de Mujer, que precisamente se realizaba posterior al Congreso, y pues ahí también hay un punto muy claro, muy importante de los logros que ha tenido esta coyuntura en la Secretaría de la Mujer en la CUT Nacional. Entonces, pues, qué chévere que de primera mano ya nos cuente, nos socialice, y pues que aprovechemos al máximo. La idea también es que si ustedes ahorita tienen preguntas, tienen dudas, aportes, también levantemos la mano para que pueda, pero más que todo que nos entremos en la conversación, básicamente, no una formalidad como del espacio. Entonces, pues yo quiero darle la palabra a Dori, que iniciemos para que Dori nos cuente, bueno, quién es ella, que se nos presente. Bueno, acá estamos varios compañeros para que Dori también sepa. La compañera Lucy Paola, que es de Itaú, que la conoce, Linda, que es del Banco GNB, Juan Manuel es de la Junta Directiva de la seccional, es del Banco Popular, también es del Banco GNB, Diego, que es de Seguros Aurora, Eliezer López, de la Junta Nacional de la UNED, y que es del Banco Popular, Ingrid es de la Junta Seccional de la UNED y hace parte del Banco Popular. Jenny también es de la Junta Seccional, amigo que está escondiendo ya salito de allá, es del Banco Popular. Ahorita llegan más compañeros y compañeras, pero pues qué bueno que nos vayamos conociendo. Bueno, muchísimas gracias a la UNED por abrir este espacio a la Central Unitaria de Trabajadores. Desde el Departamento de la Mujer, para nosotros es muy importante la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, que es el 8 de marzo. Una fecha, como vamos a ver, que ha sido adoptada también de forma hábil por Naciones Unidas, quitándole el carácter de lucha de las mujeres. Entonces es muy importante que nosotros nos centremos en eso. Bueno, yo quiero decirles que llevo más de 35 años en una organización sindical que es la AE, que es mi sindicato base. Después pasé allí a una representación y después pasé a una representación en derechos humanos, y en el periodo anterior estuve en la CUT Bogotá, Cundinamarca, en la responsabilidad de la mujer y derechos humanos, y actualmente en la última elección pues llego por primera vez a la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Y por qué es tan importante estar en este espacio? Este espacio es fundamental porque es un ejercicio político de la participación de las mujeres trabajadoras. Y esto necesariamente nos obliga a pensarnos qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de incidencia nos planteamos las mujeres trabajadoras. Entonces, para nosotras y nosotros que hicimos parte de esta plancha, tenemos la idea de que es muy importante la participación de la política en las mujeres y, por supuesto, incluir la perspectiva de género en el mundo sindical. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hombres y mujeres estamos atravesados por dos sistemas de opresión. Por un lado, el sistema patriarcal, que nos mete a nosotros en nuestra cabeza una manera de ver, sentir y relacionarnos, que ahí evidencia el patriarcado muchas de las subvaloraciones que se tienen frente a la mujer, y nos ponen unos roles que fundamentalmente tienen que ver con lo del cuidado. Y la otra opresión que también tenemos, hombres y mujeres, es el capitalismo.
El capitalismo atraviesa los cuerpos y las formas de relacionarnos, y también producto de sus roles que le han dado a las mujeres, pues también las mujeres tenemos un lugar en el mundo del trabajo, que genera muchas veces desigualdades estructurales y que hace que en muchas ocasiones, en un porcentaje muy alto, pues obviamente las mujeres no tengamos los mismos niveles de ingreso que los hombres. Entonces, por eso es importante que en la Central Unitaria de Trabajadores pues tengamos en cuenta la apuesta por las mujeres y la perspectiva de género. Bueno, Dori, muchas gracias. Ahí vamos pues encontrando algunos elementos muy importantes acerca de la lucha de la mujer dentro del mundo del trabajo, y pues precisamente mientras escuchaba a Dori pues también se explica de una u otra manera o se reconocen aspectos históricos de lo que implica conmemorar un 8 de marzo. Entonces vamos a ver un videito muy cortico que habla sobre la historia del 8 de marzo. Y ya seguimos entonces para centrarnos un poco en el aspecto de la historia del 8 de marzo. Entonces, lo vamos a poner acá en el televisor. ¿Y qué significa? ¿Por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? ¿Y qué significa? La historia se remonta a inicios del siglo XX, a los movimientos de las mujeres obreras de la industria textil y las mujeres del Partido Socialista en Estados Unidos. El color morado se adoptó en 1911 tras una tragedia horrible. La fábrica estadounidense de textiles Triangle Waste se incendió y casi 150 mujeres que trabajaban ahí en condiciones deplorables murieron adentro. Se dice que por los textiles que se hacían ahí, el humo que salió de ese incendio era morado. Fue en Rusia donde el movimiento cobró fuerza. El 8 de marzo de 1917, miles de mujeres salieron a las calles a protestar por la hambruna y el cansancio en la Primera Guerra Mundial. Unos días después cayó el zar y las mujeres ganaron el derecho al voto. Desde entonces, el movimiento se asoció a la lucha por los derechos laborales de las mujeres y el acceso al voto en los países socialistas. Pero justo como este día estaba muy asociado a la izquierda y los movimientos socialistas, pasaron décadas sin que se conmemorara como un día internacional. No fue sino hasta 1975 que la ONU conmemoró este día como el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, con el paso de los años, salvo en ciertos círculos feministas, la fecha se fue banalizando y volviendo más comercial. Es decir, un simple pretexto para que las marcas se anunciaran. En los últimos años ha cambiado mucho cómo vemos en México el Día de la Mujer. Hasta hace poco, el único día en el que los hombres se ofrecían a lavar los platos o hacer labores del hogar. E incluso el Día de la Mujer nos regalaban flores, como si se tratara de un día de fiesta. La ola de violencia contra las mujeres, los señalamientos de inequidad laboral y el movimiento Me Too cambiaron las cosas. Las marchas, como símbolo de protesta, resurgieron y el color morado fue retomado como un símbolo. Desde 2019, el movimiento se ha vuelto más disruptivo. Los colectivos y organizaciones o mujeres feministas están buscando otras formas de hacer escuchar su voz ante la inacción del gobierno. Y en el camino se han incluido en estas marchas otras luchas como la exigencia del derecho al aborto y la inclusión y el respeto a las mujeres trans. Bueno, ese es una muy breve recuento de lo que es el 8 de marzo y por qué se conmemora, pero pues se trataba de hacer algo muy conciso, porque pues finalmente parte de lo que debemos evidenciar tiene que ver con lo que decía ahorita Dori en cuanto a cómo nos atraviesa o cómo nos atraviesa el capitalismo, el patriarcado, como si fuera una fuerza invisible, ¿sí? Como las películas que pasa el fantasma de Harry Potter por el cuerpo, y muchas veces ni somos conscientes de ello, ¿sí? Precisamente uno diría que esta lucha podría decirse, bueno, pues eso pasó allá atrás, ¿no? Eso pasó por allá en los años, yupa. Pero aquí casualmente hay un observatorio que encuentro que habla de los feminicidios en Colombia en el 2025. Y pues nos informa que van 79 feminicidios
12 de mujeres afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, y 3 transfeminicidios. Entonces, algo que pareciera ser como tan por allá del siglo pasado, pues parece que no es tan del siglo pasado, ¿sí? Una lucha que persiste. Entonces, precisamente ahorita ya nos adentramos en esa historia y nos gustaría que Dori nos aportara en torno a ese tema de la historia de este día. Gracias. Bueno, yo quisiera partir diciendo que la vinculación de las mujeres al mundo del trabajo se inicia en la industria textil. ¿Y por qué en la industria textil y no en otras? Entonces resulta que las máquinas necesitaban carbón, entonces los hombres iban por su fuerza a ese espacio, mientras que las mujeres tenían las manos más pequeñas y los niños, porque en pleno siglo XVIII-XIX trabajaban los niños, entonces la mano de los niños y de las mujeres facilitaba el textil y la producción textil, ¿cierto? O sea, esa fue la razón para que entraran las mujeres. En ese sentido, las primeras mujeres que se vinculan al mundo del trabajo es en la industria textil, pero en Europa, específicamente en Alemania e Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Cuando comienza la gran producción de textiles, en Estados Unidos hay una empresa muy famosa en su momento que pone galpones gigantes a la producción de textiles y allí solamente iban mujeres y niños a trabajar. Pero específicamente había uno de esos galpones que era solo para las mujeres. Entonces, los capataces de ese momento encerraban a las mujeres para que no pudieran perder el tiempo, decían ellos. Entonces, eso también pasó en Colombia, ahorita vamos a ver cómo fue la historia de Colombia, pero eso generó la producción y resulta que el 8 de marzo de 1873 hubo un gran incendio y en ese gran incendio murieron más de 200 mujeres y más de 120 heridas, que era lo que nos decía el video. Eso fue gravísimo para el mundo sindical, para el mundo del trabajo, porque no había mujeres, las mujeres ahí todavía no eran sindicalizadas, ni tenían derecho a la sindicalización. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque la lucha de las mujeres no solamente es en un espacio, sino en múltiples espacios donde se demuestran las desigualdades. Entonces allí ellas mueren y solamente comenzando el siglo XX, con Clara Zetkin hace un gran evento internacional de las mujeres trabajadoras y reivindica el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora y sus luchas, y plantea 3 cosas fundamentales en esa reunión. 1, visibilizar la lucha de las mujeres trabajadoras. Segundo, que las mujeres se pudiesen sindicalizar y participar en el mundo sindical y poder acceder a los espacios de decisión. 1910. Y hoy todavía vamos a ver cómo avanzamos en esas luchas, pero esa lucha empezó allá, como a nivel internacional. Y lo tercero es que se establece a nivel internacional que todos los pueblos del mundo y todas las organizaciones de los trabajadores íbamos a conmemorar el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. Pero también es importante dejar aquí claro que esa reivindicación fue la lucha de las mujeres sindicalistas. Pero en 1972 empiezan Naciones Unidas a plantearse que efectivamente debía conmemorarse un día para la mujer, y ahí ya nos quitan el apellido de trabajadoras. Y eso, que es sutil,
es muy grave para nosotras, porque la lucha es muy importante identificar que es una lucha también de clase. Estamos inmersas en una lucha de clases donde las mujeres trabajadoras nos quieren desconocer los avances que hemos tenido en la política pública y en los derechos laborales. Entonces, cuando Naciones Unidas coopta el 8 de marzo, nos quita el apellido. Y desde allí, entonces dice, todos los estados tienen que generar una política para las mujeres. Entonces ya se pierde el hecho de que seamos mujeres trabajadoras. Y esto no es de menor corte ni eso no es tan, eso es muy importante. Porque cuando nosotros perdemos la identidad de clase, de que somos trabajadoras en un mundo cambiante en el mercado laboral, pues simplemente nos perdemos del objetivo realmente importante, que es cómo reivindicamos los derechos de las mujeres trabajadoras y cómo avanzamos en ello. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, nuestra primera gran movilización de mujeres también la hizo en el mercado textil, en la industria textil. Y eso fue en 1920, cuando Elizabeth Espinal, que es nuestra primera mujer, que a los 24 años levanta una movilización y hace la primera huelga en los textiles colombianos, las fábricas que nosotros conocemos como Coldequer y demás. Ella hace una lucha muy importante allí y es que hace su primer pliego en defensa de las mujeres. Y podemos decirle, continuar sus puntos, porque eran 24 puntos, pero giraba alrededor de 3 cosas o 4. La primera, el derecho a eliminar todo tipo de violencias en el mundo del trabajo, no al acoso laboral y sexual, porque ellas eran abusadas sexualmente en su puesto de trabajo. Lo segundo que ella pedía era que reconocer los hijos que de esa violación habían tenido y no ser sancionadas, porque a ellas las sacaba de la empresa y las llevaba a un convento para que tuvieran sus hijos y les daban como una cátedra para que se portaran bien, porque la condición era que el problema eran las mujeres. O sea, ¿qué estaban haciendo las mujeres en su puesto de trabajo para que el capataz las tocara? Entonces era una discusión de eso, ¿cierto? Tercero, pedía igualdad salarial. Mismo trabajo, mismo salario. ¿Y esas cuáles eran? Ellas trabajaban y su hora de trabajo era de 60 centavos de peso. Mientras que las de los hombres por el mismo trabajo era de 1 peso con 20 centavos. Entonces ella decía, al mismo trabajo, pues el mismo salario. La cuarta cosa que ella pedía era que exigía era que los capataces salieran de ese puesto de trabajo y fueran sancionados, ¿sí? Entonces esa huelga fue una huelga victoriosa porque se logró todo eso. Entonces, ¿qué se logró? Pues que efectivamente se sancionaron los capataces que habían cometido la violación, que se igualaran los salarios, pero no por lo bajo, sino por lo alto. Ellos alcanzaron a tener, se me olvidaba otra cosa que era muy importante, que el salario ellas no lo recibían. Entonces el salario lo recibía su esposo o su papá. Y si ella tenía un hijo, pues entonces era el hijo el que recibía el salario. Entonces su lucha era por tener su salario. Entonces, por primera vez, las mujeres obtuvieron su salario en la industria textil de fabricación, con esa lucha y con esa huelga. Esa huelga duró 40 días
y esa huelga comenzó con las mujeres y los esquiroles fueron los hombres de esa empresa, porque no creían que era posible que se pudiera lograr eso, ¿cierto? Sino es de verdad la lucha y la persistencia de las mujeres que logran convencer a los hombres a que se unan a esa lucha. Entonces, realmente es como se va formando nuestra primera lucha, y por eso nosotras y nosotros no podemos olvidar a Elizabeth Espinal, porque es una mujer que dio su vida por la lucha de las mujeres, en concreto en nuestro país. Pero tampoco podemos olvidar a las telefonistas en 1930, que fueron las primeras mujeres urbanas que comienzan a hacer la pelea para la igualdad salarial y mejorar las condiciones de bienestar, que ellas son las primeras que plantean que hay que poner un punto para el bienestar, que el bienestar no es ajeno a las y los trabajadores. Y las primeras reivindicaciones de ellas era que existiera un espacio para que los hijos pudieran tener la oportunidad de la recreación y que Telefonía de Bogotá tuviera la posibilidad de pagar eso. Entonces ellas fueron las primeras que lucharon allí, y nosotras hoy en pleno siglo XXI, mucha gente dice, pero eso ya pasó, y resulta que en pleno siglo XXI, diríamos nosotras, puede que haya cambiado las condiciones reales de las mujeres, y vamos a mirar que no. Realmente las condiciones laborales de las mujeres todavía evidencian una desigualdad, y la desigualdad es algo estructural. Por eso es que nosotros tenemos que meternos allí y generar políticas que sean a favor de las mujeres, no como dicen que es en contra de los hombres, no, es porque realmente nosotras tenemos que tener la posibilidad de buscar una igualdad en muchos de los espacios laborales que tenemos. Hoy, en pleno siglo XXI, el mundo del trabajo ha venido cambiando, y la desestructuración del mundo del trabajo ha sido gravísima. La informalidad en Colombia es muy alta, dentro de América Latina, por ejemplo. Y dentro de ese rango de la informalidad, el 60% son mujeres. ¿Eso qué nos indica? Que hay precarización laboral. Y que muchas de ellas son madres cabezas de familia, y que realmente golpea no solamente esa desigualdad a la mujer, sino a la sociedad en su conjunto. Por eso es que nosotros tenemos que en nuestros pliegos avanzar en las puestas por la perspectiva de género. Entonces, es muy importante que nosotros reconozcamos que esas desigualdades que tuvimos en la historia, hoy también las tenemos. Hoy también las tenemos. Entonces, no solamente es porque exista una precarización laboral, sino porque en el mundo formal del trabajo hay unas brechas y hay unos obstáculos reales para que las mujeres puedan acceder a mejores condiciones laborales y a lo que se ha llamado el techo de cristal. Entonces, en el mundo del trabajo, las mujeres accedemos a ciertos niveles de cargos directivos, y de ahí ya es casi imposible avanzar. Y entonces lo que uno escucha es, las mujeres no quieren avanzar porque no les gusta avanzar, es que ellas no quieren. Y resulta que las mujeres no avanzan porque nosotros tenemos una doble carga laboral, y son los cuidados. Y por eso es muy importante hablar sobre la armonización entre lo familiar y lo productivo, ¿cierto? Por eso es que Colombia el año pasado ratificó el convenio 156,
que habla sobre eso, la corresponsabilidad familiar. Porque a veces creemos que el compañero puede ir a acompañarnos por ejemplo, a las actividades de nuestros niños, pero realmente, como hay una mirada patriarcal en las políticas, entonces generalmente dicen, pero pidan ustedes un permiso, por ejemplo. Pues no, pero que vaya su esposa. Entonces, eso es una política patriarcal que impide la igualdad con las compañeras. Por eso es importante que nosotros conozcamos esos convenios y los ajustemos a los pliegos de peticiones, por ejemplo. Y hoy en Colombia estamos impulsando el convenio 190. ¿Por qué es tan importante este convenio? Porque este convenio inicia con una apuesta de la OIT en el 2019. Y es allí donde comienza a decirse que el acoso sexual y laboral está en el mundo del trabajo latente y que hay que hacer algo, porque está afectando de manera directa a las mujeres mayoritariamente, y sobre todo afectándolo en su salud mental. Entonces, es muy importante apoyar el convenio 190 porque eso nos va a dar protocolos y rutas claras frente a qué hacer en esos casos en los diferentes espacios del mundo del trabajo. Hoy el reto es avanzar en la visibilización, por un lado, en la visibilización de las desigualdades que hay, ¿cierto? Tenemos que reconocer que hay unas desigualdades, que hay unas brechas salariales, que hay una inequidad laboral y hay una sobrecarga laboral que el mundo del trabajo también tiene que reconocer. Y hoy nosotros tenemos que reconocer las dos jornadas que tenemos, que es el del cuidado y el trabajo, y si estamos metidas en el mundo sindical, tenemos una triple jornada. Entonces, tenemos que tener espacio para nuestro mundo del trabajo, para el cuidado, pero también para nuestra actividad política sindical. Entonces, es el momento también que avancemos en la búsqueda de la igualdad para las mujeres. ¿Qué está ocurriendo hoy en el mundo? Entonces, los movimientos de ultraderecha y de derecha nos están convenciendo a través de medios de comunicación que no hay desigualdad. O sea, nos están mostrando lo que significa los antiderechos, nos quieren quitar todo. Entonces nos quieren volver al espacio de lo privado, porque pues realmente el problema de la sociedad, según ellos, y de la juventud, el problema es en la crianza. ¿Y de quién es la responsabilidad de la crianza? No de la familia, sino de las mujeres. Entonces, una política para retroceder en las apuestas que tienen por la igualdad de las mujeres. Por eso es muy importante que la política pública se empiece a evidenciar la perspectiva de género allí. Porque la derecha lo que quiere es quitarnos el derecho a participar en igualdad de condiciones a hombres y mujeres. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, cómo ese mundo que está cambiando, cómo esas apuestas políticas de la derecha y de la ultraderecha avanzan también por el continente, y también es una apuesta que hay por atomizar las luchas de las mujeres. Entonces eso es importante porque además ustedes tienen, digamos, la oportunidad de ver esto en América con los dos modelos que tienen, que es el de Bukele en El Salvador y de Milei, ¿cierto? Cada uno a su estilo está haciendo una apuesta por debilitar la lucha de las mujeres.
¿Y por qué? Porque cuando nosotros luchamos, en últimas, ¿qué queremos? La democracia. La democracia es fundamental para la exigibilidad de los derechos de las mujeres. Gobiernos totalitarios o gobiernos que no nos avanzan en esa búsqueda de la igualdad, pues simplemente van a hacer que nosotras perdamos los derechos. Por eso es muy importante cómo vamos a participar este 2026. O sea, esto no es ajeno a todo lo que está pasando y la lucha de las mujeres. Gracias, Dori. Mientras te escuchaba, casualmente podría decirse que además de las circunstancias que tú describes, pues ese límite que se ha perdido, ¿no? Porque precisamente por eso, porque entonces esto, pues me ubico yo años atrás cuando no estaba el celular, pues hablo como uno, pero pues me pongo en el lugar de una mujer que se iba para el trabajo, pero pues no estaba este aparato donde hasta el hijo se podía comunicar con uno. Entonces, en cierto modo había como esa separación. Claro, pues no saben hasta qué punto era peor una mamá en el trabajo preocupada porque tenía a su hijo enfermo. ¿Sí? Al menos acá tenemos acceso a una cámara en la casa, tenemos acceso a un celular. Entonces, eso es como lo que lo alcanza a confundir a uno. Pero cómo se pierden los límites, y también ahora con esta nueva tendencia de trabajo en casa, teletrabajo, obviamente no es lo mismo para un hombre estar teletrabajando que para una mujer, cuando finalmente pronto lo que se busca es que la mujer pues no tenga inconvenientes de atender a sus hijos, ¿sí? Para que pueda atender los hijos y de paso estar rindiendo en el trabajo. Entonces en ese punto que tú mencionas, creo que esa palabra igualdad es muy importante, y además que incluso no se está midiendo, o sea, en los trabajos no se está valorando ni se está midiendo, bueno, cómo está impactando toda esa triple jornada, esa jornada doble, y además que cuando nos vamos al tema salud, cuando una mujer se enferma, entonces está enferma porque en la casa tiene problemas con el marido, tiene problemas con los hijos, y se busca una carga más a lo extralaboral que a lo laboral en sí, porque definitivamente pues el sistema lo que busca es dejar la carga en la mujer. Otros elementos importantes, el rol de las mujeres en la lucha, y que muchas veces lo que uno ve es que es la lucha de ellas, pareciera, ¿no? Aunque lo que tú expresas, siempre buscando que los hombres nos metamos ahí, porque finalmente creo que en este momento parte de lo que se viene generando es que a nosotros como hombres también nos corresponde no solo la lucha de los y las trabajadoras, sino de la mujer. Y finalmente, para continuar aquí con otro video, es el aspecto de lo que no se dice, como que no se evidencia. Lo veíamos hace poco con Adela Cortina aquí, hablando de que ella, de la palabra porofobia, ¿no? Y su tesis de que, como no se dice, entonces, y esa es la otra lucha, también con la misma, incluso, Real Academia de la Lengua, que ha desvirtuado el todas, todos, todes, que porque en todos cabemos todos, y todas y todes. Y precisamente, incluso en el movimiento hay críticos, y hay quienes que critican que hay que hablar es en el todos y no meternos en la escritura del todos, todas, todos. Y también nos han enseñado que no necesariamente la inclusión es estarnos expresando de la forma, porque hay otras formas de expresarnos con el lenguaje. Y eso hace parte también del desconocimiento que se hace, precisamente. Y pues lo digo porque nos hacía caer Dori en cuenta de que dice Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y entonces ahora nos lo dejan hasta el Día Internacional de la Mujer, para precisamente eso que pasó por allá, eso, déjenlo por allá ahorita, eso ahorita las mujeres están igual. Es como el famoso, el que no tiene plata es porque no quiere, porque la plata está en ese disque. Entonces, así más o menos nos equiparan con el tema de la mujer. Y vamos a continuar con un videito corto, adentrándonos en ya Dori nos ha dado algunos aspectos, adentrándonos en el tema de la lucha en Colombia y el reconocimiento de las mujeres. A quienes van llegando les invitamos a que se ubiquen acá, aquí hay espacio, para que aprovechemos el espacio. Y pues en este es
podría decirse, unos audios, unos podcasts que ha sacado Diana Uribe. En esta parte se llama Mujeres de América Latina, tiene 3 apartados. Y en este segundo apartado nos vamos a enfocar en una mujer bastante importante en la historia de la lucha de la mujer en Colombia. Entonces, escuchemos. María Cano es una mujer de los años 20. ¿Y qué es lo que está pasando en Colombia en los años 20? Está pasando que vamos a tener profundos cambios sociales y profundos cambios económicos, y empieza a aparecer una cierta industrialización, una cierta bonanza. Se empiezan a crear industrias y a establecerse en el territorio, y empiezan a llegar los enclaves de las multinacionales, de las compañías extranjeras, como la United Fruit Company y la Tropical Oil Company, la primera petrolera del país, que se conocía como la TROP. Con todo esto va a aparecer una nueva clase social que no habíamos tenido en Colombia, los obreros. Nosotros estábamos hablando de María Cano en los años 20, en nuestra serie de los años 20, porque es el momento en que empiezan a surgir los obreros como una comunidad en la historia colombiana. Y en ese contexto de transformaciones, de cambios, va a surgir una figura que es muy difícil que surja ahí, porque además ella nace en Medellín. Y Medellín es una ciudad muy conservadora. Ella va a nacer en 1887, pero toda su lucha va a ser alrededor de los 20. Entonces, ella es una mujer súper sensible, una mujer que va a tener una profunda influencia de la literatura, va a tener un hogar de una formación importante a nivel intelectual y también a nivel esotérico. Va a haber una influencia esotérica también en su vida y en su mundo. María se hace muy sensible a la literatura. María llega a tener un nivel de educación y de un mundo intelectual que la rodea, que la hace privilegiada en esa época, porque eso no era tan fácil que pasara eso. Hay una historia muy bonita sobre la biografía y la vida de ella que la escribe Beatriz Elena Robledo, que se llama La Virgen Roja, que le cuenta a uno, para que quiera meterse, digamos, de lleno en la historia de María. Existe la novela La Virgen Roja, y escribió Beatriz Elena Robledo, y la película que hizo Camila Lobo Guerrero, María Cano. ¿Por qué es tan importante María? Porque es que es la primera luchadora de las mujeres por los derechos. Ella va a empezar a escribir en colaboraciones de revistas. Va a escribir en la revista Cirano, en el Correo Liberal, con otras escritoras como María Isman y como Tila Uribe, una mujer luchadora también durísima de frontera, que ha abierto muchas posibilidades históricas. Entonces ella empieza una actividad literaria femenina. Todo esto era muy difícil en esa época, y empieza a ser invitada por muchas regiones del país. Y en marzo de 1924 empieza a organizar una biblioteca popular gratuita. Y el 1 de mayo de 1925 la proclaman los artesanos, las personas reconocidas, los contratistas y los maestros como la flor del trabajo, por toda la dedicación de ella a los derechos de los trabajadores. Ella es una especie de junta asesora que analiza las condiciones laborales de las fábricas y las trilladoras. ¿Por qué? Porque también empiezan las mujeres en el trabajo, y las condiciones de las mujeres son sumamente difíciles. Están vigiladas permanentemente por asociaciones católicas que están permanentemente vigilando su moral y sus costumbres, una serie de problemas que los hombres no tienen. O sea, los trabajadores tienen sus propias condiciones de explotación, pero a las mujeres además hay una vigilancia sobre su integridad, sobre su moralidad, sobre su cuerpo, que las afecta de manera específica y particular. Obviamente ganan menos, ganan mucho menos, y los hombres no es que ganan poquito, por ellas ganan menos. Las condiciones de los trabajadores son durísimas aquí y en el mundo, pero son sumamente complicadas. Entonces ella se dedica a conocer las condiciones de los trabajadores, a ir a las fábricas, a ver cómo es que la gente está trabajando, y en 5 años recorre el país y empieza a liderar reuniones obreras multitudinarias para empezar a construir un relato de derechos de los trabajadores. Por eso la llaman la flor del trabajo. Pero imagínense una muchacha nacida en Medellín, en esa época, con una fuerte influencia literaria, montada en movilizaciones obreras por todo el país, llevando la idea de los derechos de los trabajadores a un país que apenas se estaba empezando a industrializar, donde había unas compañías que en Centroamérica ya habían creado historias sumamente difíciles, como la
United Fruit Company, que la vimos también en historias recientes, y resulta que ella, y es ella, María Cano, la que impulsa la jornada de las 8 horas. Habíamos visto en nuestra serie de los años 20 que en Chicago hubo una movilización donde hubo una serie de mártires, porque los mataron en plena movilización, para que se estableciera la jornada de 8 horas, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir, porque las jornadas eran infinitas. La gente trabajaba 16 horas, no existía ningún derecho, o sea, ninguno, ni sábado, ni domingo, ni dominicales, ni existían las jornadas de 8 horas, ni existían los derechos de seguridad industrial, nada. Entonces esto todo esto hay que construirlo y todo esto hay que crearlo, y ella está en el corazón de todo esto. Entonces ella va a concretar el movimiento obrero, y ella va a estar liderando el movimiento obrero. Ella va a tener 2 compañeros en su lucha. Uno es su primo, Tomás Uribe Márquez, y el otro va a ser su compañero Torres Giraldo. Los 3 van a formar lo que se conocería como los inconformes, que además va a ser toda una historia que va a narrar la memoria de nuestro país. Y aquí también hay parteaguas. Aquí también va a pasar una cosa que realmente va a partir en 2 la historia de estas luchas y la historia de María Cano, la masacre de las bananeras en 1928, porque esto es un golpe durísimo al movimiento obrero, va a desatar una represión absolutamente brutal, y María va a ir a la cárcel. Y en el momento en que María va a ir a la cárcel, aquí va a pasar un tema que va a ser muy duro, y es que está creando el socialismo en un solo país. En vista de que la revolución socialista, la revolución obrera, no va a triunfar en el resto de Europa como era el plan original, que iba a triunfar en todos los demás, sí se va a dar, pero no va a triunfar. No va a triunfar en Italia, ni en Alemania, ni en Hungría, entonces va a quedar sola en Rusia. Entonces ahí se va a inventar una figura que se llama la cuadratura del círculo. Más o menos la cuadratura del círculo, una figura absurda, se llama socialismo en un solo país. Es una figura absurda porque el socialismo, por definición, es internacionalista, como fue concebido. Total, Stalin dice que el Partido Comunista es el que va a liderar las revoluciones en el resto del mundo, y que los pueblos sí tienen que escoger entre sus propias decisiones autónomas o las directrices del Partido Comunista. Deben escoger las directrices del Partido Comunista, porque la Unión Soviética se declara la cuna del comunismo en el mundo y el referente del comunismo en el planeta Tierra. Esto se llama la Tercera Internacional, y eso es parte de lo que tiene a Trotsky por allá en México. Todo esto está relacionado. Y entonces resulta que en ese momento hay una lucha entre esta hegemonía ideológica del Partido Comunista y las construcciones de otras tendencias dentro de los movimientos obreros, incluida el socialismo, que estaba en Colombia como en los demás países del resto del planeta. En ese momento, cuando se da esa lucha, ellos van a quedar, María y Tomás Uribe y Torres Giraldo van a quedar en un sándwich entre la represión oficial, que va a caer con ellos con toda. Tomás Uribe Márquez estuvo en el Panóptico, hoy Museo Nacional, y la lucha entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, diferentes tendencias del movimiento obrero que se estaba formando en ese momento, en Colombia y en el mundo. Entonces, en esta coyuntura tan sumamente difícil, a ella la van a atacar de todas partes. Y en una carta de defensa, esto es absolutamente importante para nuestro relato de María como mujer, y es una de las razones por las cuales la tenemos acá en este especial. María dice, para defenderse de una acusación que le hace: usted acusa de conspiradores a mis compañeros y me quiere excluir a mí de mi total responsabilidad, porque supuestamente yo estoy llevada y convencida por ellos. O sea, no me otorga la posibilidad de criterio personal. En este país, donde la mujer habla a través del cura, del marido o del padre, hay esa costumbre. Pero este debate yo no lo voy a hacer. La gente sabe quién soy y cuál es mi criterio. ¿Por qué es tan importante esta defensa? Porque la idea es que las mujeres no tenemos pensamiento propio. Entonces, siempre hay un hombre detrás que nos está haciendo como de consueta, ¿sí me entienden? Entonces uno es como el que verbaliza algo. Entonces, eso se lo dijo el marido, eso se lo dijo el papá, eso se lo dijo el novio. Eso todavía en la vida cotidiana. ¿A usted quién le dijo eso? ¿Cómo es que quién le dijo eso? Se no puede pensar por sí mismo. El derecho a un pensamiento propio, el derecho a una estructura de pensamiento, criterio, opinión, ideología, fe, postura frente a la vida, frente a lo que sea, es uno de los muchos derechos que se le ha negado a la mujer. Siempre se le acusa
de estar influenciada por un sujeto masculino que es el que genera el pensamiento que ella repite de una u otra manera. Esa es la defensa de María, esa es la defensa de todas nosotras. Porque hacer valer nuestro pensamiento como un pensamiento propio y no como un pensamiento subsidiado por alguien que viene a dirigirlo a uno es parte de la lucha que María va a tener que dar junto con muchas otras. Esto es dulce. Carne. Bueno, El de abajo de pollo. hasta para la persecución era que estaba mal influenciada. Bueno, ahí hay algunos elementos históricos que queríamos traer a consideración sobre puntualmente pues María Cano, entre tantas, ¿no? Que ya Dori nos estaba hablando también de Betsabe Espinal, y pues en un marco obviamente histórico, un momento histórico también marcado por una revolución rusa, un proceso donde se constituía como la contraparte de lo que era el proceso capitalista, y pues que obviamente con el transcurrir de los años pues digamos que desaparece con la perestroika, con todo este tema, y en este momento pues precisamente parte de la preocupación y de lo que hemos estado hablando acá pues tiene que ver con ese mundo unipolar donde prácticamente no hay contradicciones porque todo se enmarca en un solo plano, y que hace parte precisamente de la preocupación, ¿no? En el marco entonces ahorita de estas luchas y en un momento dado lo que tiene que ver con un socialismo, con esa esperanza de cambio, y también ahorita precisamente en un momento en un gobierno definido como de cambio que ha recibido muchas críticas, muchos ataques de lo que representa un cambio y del rol que juegan las mujeres ahí precisamente en ese proceso, que nos lo manifestaba ahorita hoy, la importancia que la mujer haga parte de los procesos políticos. Entonces en este punto pues la idea es que nos adentremos con Dori en este aspecto. Bueno, ya nos dio unas pinceladas, pero en ese punto de esos nombres, ¿no?, que hay ahí, que incluso muchas veces les ha tocado decir, es que esta historia no la están redactando solo los hombres, aquí también hay mujeres haciendo la historia, y acá en este espacio hay mujeres que están haciendo la historia. El tema es que no se nombran, no se mencionan, nombran a los hombres, pero las mujeres no. Entonces es como en esa orientación, y pues le damos la palabra para que nos cuente un poco más acerca de esas mujeres, también las mujeres en la lucha sindical, en la lucha de la CUT, que tú has conocido, que has evidenciado, incluyendo a ti mismo. Yo creo que con esta introducción nos lleva a pensarnos el papel político de las mujeres. Y esto es muy importante, porque así como nos invisibilizaron en las luchas en el siglo, comenzando el siglo XX, sobre la desigualdad salarial, hoy no nos ven aún como sujetas políticas. ¿Y esto qué significa? Somos diversas, tenemos criterios y tenemos posiciones diferentes, y eso no está mal. O sea, tener una concepción de mundo es muy, muy importante, y eso no quiere decir que yo tenga que tener la misma posición que las y los compañeros. Generalmente lo que ocurre es que nos quieren homogenizar hasta en el pensamiento. Pero usted puede poner una si es que usted también es mujer, por ejemplo. Pero hoy no podemos pensar, por ejemplo, como una mujer como la vicepresidenta Marta. No, como Marta, la anterior, sí. Marta Lucía Ramírez. Entonces nosotros no podemos pensar como ella porque ella representa una clase social diferente a la mía. Entonces, por el hecho de que ella tenga un cuerpo de mujer, no significa que ella me represente. Por ejemplo, no es lo mismo que Francia Márquez. Ella representa también unas mujeres y unas luchas. Entonces, fíjese que el hecho de ser mujer no es igual
porque nos atraviesa lo que decíamos al comienzo de este conversatorio, la clase y el género. O sea, eso jamás lo podemos olvidar. Y no podemos olvidar que somos sujetas políticas, eso quiere decir, tenemos posiciones diversas y en la diversidad tenemos que tener puntos comunes que nos permitan a nosotros avanzar en esas conquistas y visibilizar el trabajo que hemos hecho en la historia y que reconocer la honra no es la derrota mía. Por ejemplo, reconocer las luchas que han hecho las compañeras de la UNED a lo largo de su historia no significa que yo, como de X fuerza, me invisibilice. No, es a partir de esas luchas las que seguimos luchando para avanzar. No sé qué comer, no creo que... Y frente a esto es muy importante el avance que ha desarrollado la CUT. Quiero decirles que después de 36 años de lucha de las mujeres que nos antecedieron a nosotras, el año pasado en el 8º Congreso se lograron 3 cosas que mucha gente dice, pero para eso tanta lucha de 36 años. Imagínense estas 3 cosas que les voy a decir, fue lucha de muchas mujeres para lograr eso. Entonces la primera es la formación con perspectiva de género y clase. Para la central esto es muy importante. ¿Y por qué dirían otros entonces, pues hagan una sola escuela y ya? ¿Cuál es el problema? No, es que nosotros tenemos que tener una formación que nos permita a nosotros tomar conciencia del sujeto político que somos y de la capacidad de la transformación que tenemos. Lo segundo que logró este Congreso es que esa participación política se concretara en un 35%. ¿Esto qué traduce? Somos 21 ejecutivos en la CUT. Históricamente ha existido una mujer, máximo 2. En esta oportunidad llegamos 4. Pero si ustedes miran... De 21, sí. Llegamos 4 de 21. En este momento, si nosotros miramos cuál es la composición y la afiliación sindical, pues nos damos cuenta que también hay mujeres y que no llegamos a la representación que deberíamos tener. A pesar de que es un 35%, que significa que de los 21 va a haber 7 mujeres en el próximo comité ejecutivo, implica que aún hoy, después de un año y seguir haciendo el debate, todavía no nos hemos puesto de acuerdo cómo llegan esas 7 mujeres. ¿Sí? Entonces, si es por voto, igual todas vamos a hacer por voto directo, pero en qué condiciones, o sea, las discusiones son de una situación que una vez dice, pero oiga, ¿esto cómo lo van a plantear en esta discusión? Que eso pues obvio, pero le toca a uno ponerse en la discusión de cómo llegamos esas 7 mujeres, ¿cierto?, a esa representación de la CUT y que realmente sea el consenso para no reventarnos por un 35%, que es necesario en la CUT, porque como decíamos ahorita a partir de María Caro, somos diversas, pero somos sujetas políticas. Eso es muy claro. Y el tercero, que vuelve y toma, mire que le habíamos dicho que en 1920 Belisario lo había pedido, y hoy en la CUT y en el 8º Congreso, el tercer punto es que hablemos acerca de la ruta y protocolos sobre las violencias basadas en género en el mundo del trabajo y en el mundo sindical. Fíjense que esas luchas que parecían que eso ya pasó, todavía no se han resuelto, todavía están vigentes y es algo que tenemos que seguir avanzando. Y lo más importante de este Congreso para nosotras y nosotros es que tenemos la oportunidad en estos 4 años de avanzar para comenzar a plantearnos qué tipo de sindicalismo queremos. Entonces eso es súper claro. Reconocer la memoria y la historia es nuestro segundo punto que nos plantea Carlos, es vital, porque a veces nosotros no reconocemos
los liderazgos ni a las mujeres, porque no están en línea política, por decir algo. Y eso es gravísimo, porque eso lo que es un reflejo del patriarcado de nuestra cabeza. En las mujeres. Cuando nosotros hacemos eso, es el patriarcado de nuestra cabeza, porque el patriarcado nos está enseñando que la otra es la enemiga, que a la otra no hay que reconocerle nada. Entonces es muy importante que nosotros comencemos a decir, bueno, avanzamos y reconocemos a las compañeras, a la historia, la importancia de la representación, de que las mujeres lleguen a cargos de decisión es muy importante. Así no sea mi fuerza política, es muy importante en el imaginario colectivo. Y eso permite fortalecer nuevas miradas de la democracia. Y nosotros sí creemos fuertemente en que la democracia está en disputa en este momento. Y está en disputa por lo mismo los derechos de las mujeres. Entonces, por eso es muy importante seguir avanzando y seguir construyendo una apuesta desde una perspectiva de género y de clase. Porque para nosotros desde la CUD eso es clave, porque pues somos trabajadores, nuestra condición es de clase también, pero también nuestra condición de género y de desigualdad se evidencia allí. Entonces es importante comprender eso para entender por qué el 17% de desempleo en Colombia está en las mujeres. Hoy, ustedes miran las estadísticas y el 11% es en hombres. ¿Por qué esa brecha en el desempleo? ¿Qué pasa allí? Porque hay unas condiciones estructurales del Estado, por eso es que hay que impulsar políticas públicas que tengan la inclusión. Por eso las reformas sociales son tan importantes. Por eso la reforma pensional que comienza a contemplar la perspectiva de género y por qué es tan importante, es una apuesta por las mujeres que tienen el cuidado de sus hijos, y por eso están las semanas de cotización de ellas, de las 50 semanas, está ahí en juego. O sea, los trabajadores y las trabajadoras hemos hecho muchas propuestas que hoy están en juego en las reformas sociales. Por eso es que nosotros apoyamos las reformas sociales. No es por otra cosa, no es porque qué chévere es mi amigo, no, porque allí hay una apuesta política, porque en el Plan Nacional de Desarrollo hay unas apuestas políticas para las mujeres. Entonces, por eso es que defendemos estas apuestas que hay allí y avanzamos en la construcción de lo que significa la democracia hoy en Colombia y en la disputa de la democracia en el mundo. ¿Sí? La democracia hoy es una disputa, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Fíjense lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. Fíjense lo que está pasando en los países europeos con la avanzada de la ultraderecha. Y cómo, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo que pasó en Francia, cómo se hace una alianza estratégica para que no avance la ultraderecha y el fascismo. Entonces nosotros también tenemos que tener clarísimo cuáles son las apuestas que hoy requiere este país para seguir avanzando en la democracia, para seguir avanzando en unidad, así tengamos las diferencias políticas que tengamos, porque en juego hay mucho más que simplemente la mirada partidaria que uno pueda tener. Gracias. Muchas gracias, Dori. Bueno, entonces vamos a abrir una ronda de preguntas. Si no van a hacer una pregunta y van a hacer una intervención, la invitación es a que sea puntual, cortica, y pues en torno a lo que hemos hablado, en torno a lo que se ha planteado, y también pueden ser reflexiones, pero pues si es una intervención, la invitación es a que nos tomemos un tiempo prudencial. Entonces, ¿quién quiere? ¿La compañera? ¿Quién más? ¿Compañero? ¿Compañera? ¿Compañera? Listo, entonces los invito a que hablemos por el micrófono para que nos quede en el audio. Muy buenos días. Yo tengo una pregunta desde la perspectiva de violencia. Yo quiero saber tu postura ante la ley de cuotas, que es el que nos exige que solamente el 30% sea ubicada las mujeres laborales en lo que son los cargos administrativos. Pero según la historia,
¿Por qué se mueve la historia? Porque, retomando un poquito la historia, en 1954 se le da por primera vez el voto a la mujer aquí en Colombia, pero realmente no es hasta 1960 que realmente vota la mujer en la sociedad urbana, porque lastimosamente en la rural no fue así. La rural empieza en 1960, la época de violencia que azota el país con los diferentes grupos armados. Es más, hasta el 2017, las mujeres como en territorios como el Catatumbo, como Carmen, tienen el derecho hasta ahorita de tener un territorio de nombre propio, porque eso no se podía en estos territorios, dado a la gran violencia. Adicional a eso, la incorporación de los objetivos de desarrollo territorial hasta ahorita se enmarcan en el 2000, con el decreto de la ONU del 1325, que es el derecho a la igualdad, que aquí en Colombia se retoma con la ley de cuotas. Entonces, pues me gustaría saber tu opinión frente a eso. Carlos, ¿llegas? Sí, vamos a recogerlas y... Listo. Buenos días, ¿cómo están? Una pregunta con respecto a este tema importante. Vemos que históricamente... Históricamente, la educación como la hemos venido recibiendo nosotros los hombres por parte de nuestras madres y abuelas, ha venido otorgando algunos derechos, digamos, equivocados para facilitar la vida a los hombres y minimizar algunas condiciones para las mujeres. Yo creo o pienso que, o más bien la pregunta sería, ¿cómo estas nuevas generaciones podemos participar para que las nuevas generaciones de hombres entiendan el rol importante que tienen las mujeres dentro de la sociedad? Porque no es un secreto que hemos venido siendo mal educados por nuestras madres y abuelas, ¿no? Algunos más que otros. Entonces, ¿cómo sería de aquí en adelante el rol para las nuevas generaciones de padres y madres para que puedan tener una sociedad más justa a nivel, pues, de todos los derechos? Yo quisiera preguntarles, desde el área del sindicalismo, ¿cómo podemos sensibilizar o qué ejemplos podemos dar o qué opciones podríamos dar para que el tema del machismo que se ve fuertemente en esta área lo podamos trabajar, pero también que empecemos principalmente desde nosotras? Porque sí, venimos con una cultura machista, sin embargo, nosotras como mujeres también somos demasiado machistas. Entonces, siento que sería bueno, ¿qué opciones podríamos tener para empezar a sensibilizar y cambiar ese chip que traemos? Porque lo primero para poder reforzar eso, creo que es primero cambiar nosotras para poder involucrarlos a ellos. Este es como un aporte a los compañeros que estamos presentes acá, mujeres y hombres, y es inclusión ante todo. El tema más es formación y cambio de perspectiva, de visualización, porque aquí llevamos gente 20 años, 15 años en la organización sindical, bastantes que llevan más de 30 años, que están aquí sentados dentro de la organización sindical y todavía tienen el criterio y tienen el tema de machismo, ¿sí? Entonces, por más de que se hable, se diga, se transforme, si nosotros no empezamos en los espacios pequeños de la organización sindical a trabajar estos términos, a respetar a nuestras compañeras, a nosotros también respetarlos a ellos, porque esto es mutuo, esto no es solamente para acá, para allá, eso es un trabajo mutuo, de trabajo, de formación, de sincronización, pero de verdad hacerlo, porque es que no lo hacemos.
Y en muchos espacios que estamos acá, venimos siempre, prácticamente, las mismas personas que están acá son las más juiciosas para venir a todos esos espacios, pero realmente las prácticas son muy pocas, en cualquier otro espacio. Pero el tema del género es hacerlo también en nuestro hogar. ¿Con quién lo visualizamos? Con nuestras familias, trabajarlos. Cuando escuchen ustedes que le hablan a sus mamás, cómo le están hablando a sus mamás, cómo le están hablando a sus hijas, a sus hermanas, ¿sí? Cómo le hablamos nosotras mismas a nuestros hijos. ¿Qué le pedimos nosotros a nuestros hijos? De ahí viene la cultura y la formación del patriarcado. El patriarcado viene de muchos años. Se construyó la historia de la Constitución y los derechos humanos a base de ¿qué? De los hombres, ¿sí? Y por eso empezó toda esa historia y todo ese trabajo ha sido a base de hombres, ¿sí? Y en nuestra ciencia, en 1920, ¿sí? Las mujeres científicas son las que han sacado demasiadas cosas, pero nunca han sido visibilizadas. Siempre sacan ¿a quién? A los hombres, que son los que crearon la luz, crearon tal, pero detrás de esos hombres había mujeres, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros no nos quedemos en la historia que estamos detrás, ¿sí? Estamos siempre al lado de enfrente, ¿sí? Y por eso es eso, es una invitación a que participemos nosotros en estos espacios y nos respetemos y hablemos de género y de inclusión y de respeto en nuestros espacios, cada uno de nosotros. Eso es importante que lo hagamos. Bueno, muchas gracias. Entonces les cedo. Si quieres seguir, le damos la palabra. Buenos días a todos. Yo básicamente quería preguntar, tú ya conoces, y al igual que en la CUT y en todo lado, como tú lo vienes hablando, pues aquí manejamos un tema de fuerzas, ¿cierto? Entonces, yo digo, ¿cómo poder hacer? Primero, sabemos lo que se maneja en el tema sindical en general, hombres y mujeres. Muchas veces el tema del ego, del poder, bueno, una cantidad de cosas allí que se ven inmersas y que eso pues no suma sino resta, la verdad. El tema de la izquierda nos ha dejado un tema bien difícil con el tema del ego y el poder, porque no nos hemos puesto muchas veces de acuerdo precisamente por eso, porque de a cuánto cómo es que nos toca y de a cuánto nos toca. Esa es la realidad, y en la historia, no solamente hablando en el tema de género. Pero para nosotros es importante que al igual que lo que nosotros decimos de los hombres, pues también se hagan en todos los aspectos. O sea, ¿cómo podemos hacer una fuerza en común de las mujeres para que exista un respeto, para que exista una participación, para que exista unos mecanismos que generemos a una base como la nuestra, por ejemplo, que es casi el 70 al 80% de mujeres? Entonces resulta que nos vemos inmersos en que hay unos temas específicos para gente específica, hay unas cosas específicas. ¿Por qué? Porque eso es por correlación de fuerzas, porque ¿sí? Entonces eso no deja que avancemos. No deja que avancemos en una secretaría de la mujer, ¿sí? Porque nosotros no lo manejamos dentro de la mujer, que tenemos que hacerlo. Entonces, hay cosas ahí que es importante pues tenerlas en cuenta, y sabemos que en la diversidad y sabemos que en las diferencias se crece, pero esas diferencias no pueden llegar a abarcar los puestos y resulta que el resto, pues lo siento, pero pues como tú no haces parte de tal cosa o de tal otra, pues no puedes participar. Entonces nos vemos inmersos en una cosa que no deja avanzar y no ha dejado avanzar, literal, porque hay muchas personas que quisieron participar y que muchas veces por este tema, que sé que lo manejan también en la CUT, pues no pueden hacerlo. Entonces quería saber tu opinión al respecto. Gracias. Gracias, Carlos.
espacio estás. Quiero hacerte una pregunta, Ana, aprovechándote. ¿Cómo ha sido el aporte del gobierno actual en materia de género? Bueno, Tori, aprovechando lo que dice la compañera Gloria, a mí me gustaría que nos contaras todo lo que se hace en el Departamento de la Mujer de la CUT. Y hace poco nos llegó, y Yasmin lo compartió en el grupo de UNED Bogotá, lo de la Escuela de Género y Nuevas Masculinidades. También para que nos cuentes. Y ese es un espacio abierto donde la UNED tiene cupos y hace años que los cupos no se usan. Entonces acá es bueno que nos cuentes un poquito acerca de eso y el compromiso que hay, cómo en la escuela, cómo funciona, todas esas cosas y el trabajo que se hace al interior del Departamento de la Mujer y cómo las personas de UNED también participan, porque es un espacio para que todos podamos acceder a él y participar. Bueno, chévere que hagas las preguntas. Lo primero que quisiera decir es que la ley de cuotas fue una acción afirmativa. ¿Y por qué se habla de una acción afirmativa? Es cuando nosotros no hay acceso fácil a esas representaciones. Y la ley de cuotas es una acción afirmativa en el espacio de lo político. Entonces se habla de la representación. La ley de cuotas estaba en el 30%. En este gobierno y en la discusión de la Mesa Nacional Estatal de Género, se comienza a plantear de que la ley de cuotas no debería ser del 30%, sino que se debería hablar de la representación en igualdad, es decir, el 50%. Y hoy hay una norma que salió, mejor dicho, yo creo que salió como en febrero, si no estoy mal, que nos habla de cómo podemos tener la representación en los cargos de dirección en las entidades oficiales de libre nombramiento y remoción. Porque eso es una muestra de lo que significa la participación de las mujeres y su incidencia en la política pública. Porque si eso no está en la política pública, muy difícil se puede llevar a los espacios empresariales y en los espacios de las empresas privadas. Entonces es importante que se genere una política pública. ¿Por qué se pasa de un 30 a un 50%? Porque creemos que las mujeres estamos en igualdad para dirigir un país, para dirigir una entidad, para tener incidencia. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos esas nuevas leyes que precisamente este gobierno ha avanzado en eso. Y que no ha sido fácil tampoco al interior, porque también hay posiciones que dicen, ¿pero por qué? Ustedes van a escuchar compañeras que dicen, es que a mí no me regalan nada, yo me lo gané todo. Entonces, ahí simplemente con esa posición, y esto lo digo de manera personal, es una muestra más del patriarcado en la cabeza que tiene la compañera. Porque sí existen las desigualdades, sí existen. Entonces no es igual a una mujer que tiene sus hijos, que asume esa responsabilidad, a una compañera que de pronto no tiene esas condiciones. Entonces no es igual, no es que me regalan, nadie le regala a uno eso. Porque las mujeres que llegan a esos cargos por la ley de cuotas son mujeres que están capacitadas para eso, solo que no han tenido la oportunidad, ¿cierto? Entonces, por eso es que siempre hablamos de las acciones afirmativas. Realmente la ley de cuotas no es, nosotros coloquialmente le decimos así, pero son acciones afirmativas en la participación. Y efectivamente, frente a cómo cambiar esas transformaciones culturales fundamentalmente en la casa, porque nosotros escuchamos comúnmente que nos dicen, pero la responsabilidad del machismo, de la violencia, es de la mujer, porque ella es la que educa,
¿cierto? Pero resulta que las mujeres somos una parte de la formación, pero ahí la sociedad tiene unas estructuras, por ejemplo la iglesia, la familia, los medios de comunicación, que también se relacionan y van formando a ese sujeto que va creciendo. Entonces, los ciclos de violencia no solamente se reproducen porque las mujeres quieren reproducir, es porque el sistema en su conjunto genera unas apuestas allí de subvaloración a las mujeres. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos nosotros? Comenzar a deconstruirnos, y eso no es fácil, tanto para hombres y mujeres, porque deconstruirnos significa que nos van a cuestionar muchas veces lo que hemos hecho y lo que somos, por ejemplo, o lo que para nosotros se nos ha naturalizado. Entonces nos comenzamos a deconstruir. Por eso, desde finales del siglo XX y comienzos de este, se habla de masculinidades no hegemónicas. En los 90 finales hablábamos, y comienzos de este siglo, hablábamos de las nuevas masculinidades, ¿cierto? ¿Por qué nuevas masculinidades? Porque era cómo los hombres se podían relacionar diferente con las mujeres y la población LGTBIQ+, y con los mismos hombres. Hoy hablamos de las masculinidades no hegemónicas. ¿Cuál es esa masculinidad hegemónica? Es la masculinidad que nos dice que tenemos que tener el control, que tenemos que tener el poder, que somos proveedores. Todo eso es lo hegemónico, lo que el capital y el sistema nos está enseñando, y valoramos también de un hombre. Y a veces tenemos que pensarnos, bueno, y ese hombre que está en construcción, ¿cómo siente esa hegemonía? Hay nuevas formas de construir la masculinidad hoy, y de reconocer que porque no cumplo esos patrones no dejo de ser hombre. Entonces, eso se llama hoy en el discurso académico masculinidades no hegemónicas, ¿cierto? Y ese es el reto, compañero, comenzar a deconstruirnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? No solamente a través de la capacitación, sino la interiorización, y para eso tenemos que tener una apuesta como sindicato. ¿A qué le apostamos a eso? ¿Cómo lo vamos a desarrollar en el día a día? ¿Cómo podemos vincular a los talleres a los hombres que nos hablen de eso? ¿Cómo pensarnos nuestra masculinidad en el siglo XXI, donde reconozcamos a la sujeta que es mujer, que es política, que tiene incidencia y que tiene liderazgo? ¿Cómo la podemos construir? Y efectivamente, la historia, compañera, nos ha invisibilizado siempre, en todos los espacios, y el mundo sindical no es ajeno a ello. Además, porque el mundo sindical es muy patriarcal, ¿sí? Muy pocas mujeres avanzan en el mundo sindical porque es muy duro, además, ¿cierto? Pero es allí donde nosotros tenemos que hacer un trabajo fuerte en dos sentidos, creería yo. Uno, visibilizar a las mujeres que existen. No importa que no sea ni corriente, pero existen. Y está allí, está mostrándonos una cara con unas apuestas políticas diferentes. Y dos, creo que lograr poner en el centro esas necesidades que las mujeres tienen en el mundo sindical, que pasan más allá de la fuerza. Y con esto también el aporte que yo le iba a dar a Gloria es que por lo menos en este periodo el Departamento de la Mujer ha considerado que es muy importante escuchar las voces de las posturas políticas diferentes a la que uno en cabeza de uno está, ¿cierto? Porque lo que necesitamos nosotras es incidir y ampliar las reflexiones sobre la importancia del ejercicio político de las mujeres, ¿cierto? Y en ese sentido tenemos que mirar qué es lo estratégico en nuestra organización sindical para abordar la mujer. El tema mujer y género es clave,
¿Por qué nosotros a veces también desconocemos a la población LGBTIQ+ que existe en nuestro mundo de trabajo y la invisibilizamos, por ejemplo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es quitarnos esos escudos que tenemos a veces, sentarnos y pensarnos qué es lo estratégico para todas las fuerzas políticas frente al tema de mujer. ¿Por qué ese tema es tan importante para nuestra organización sindical? Porque nos fortalece el sindicato, porque la mayoría son mujeres, porque tenemos que hablar sobre qué pasa en el mundo sindical y la UNED frente a eso, cómo lo vamos a abordar desde las diferencias que tenemos. Y en ese sentido, por ejemplo, en la CUB tenemos el comité operativo, que va el que quiera ir, que es una posibilidad para que discutamos diferentes temas y los abordemos allí. Y a veces nos demoramos mucho en identificar qué es lo común y qué es lo más importante, pero siempre llegamos a una puesta ahí y hacemos la tarea, y por eso es que la gente dice, ay, se está moviendo el departamento. ¿Pero por qué? Porque todas nos movimos en unidad, que es difícil, que no es fácil, es verdad, pero tenemos que identificar qué es lo estratégico que nos beneficie a todas, independientemente de mi fuerza política. O sea, ¿qué es lo clave aquí que me permita avanzar en colectivo? Y en ese sentido, yo sí creo que el mundo sindical y sobre todo tiene una gran oportunidad de construir colectivamente, porque de las cosas que uno ha escuchado siempre es que la UNED tiene una apuesta por las mujeres y pone en el centro a las mujeres también. Entonces ya han avanzado muchísimo frente a otros sindicatos. Hoy es qué nos haría falta y qué es lo estratégico, independientemente de lo que yo pueda hacer, pero que yo pueda comprometerme para que avancemos en esa política. Y por supuesto, decirles que en este gobierno comenzó la consigna "el cambio es con las mujeres". Y el cambio es con las mujeres se ha evidenciado en el Plan Nacional de Desarrollo, que se ha venido ejecutando, que no ha sido fácil, que una de las apuestas era lograr tener un ministerio de la mujer inicialmente, y que hoy se llama de la igualdad, que tuviera presupuesto, que se pudiera ejecutar y mirar cómo se le apuesta a las desigualdades estructurales que hay. Y aunque todo el mundo diga que eso hoy el ministerio ha venido fracasando, yo les quiero decir que hoy hay un trabajo de un COMPES del cuidado, que eso no existía antes, que hay un COMPES sobre el trabajo decente y cómo se vinculan las mujeres, que en la reforma laboral hay puntos que hablan sobre cuál es la ruta para el acoso laboral y sexual. ¿Por qué es tan importante que en el mundo del trabajo exista la vinculación también de las mujeres? También se ha hablado, por ejemplo, en la reforma de la salud, la importancia de tener una salud diferenciada. Y no es porque digan, no, es que las mujeres tienen un montón de cosas y si todos somos iguales. No todos iguales. Tenemos, la biología es diferente, las necesidades son diferentes. Entonces, en la reforma a la salud hay cosas muy claves frente a las enfermedades propias que las mujeres tienen. Por ejemplo, una apuesta que se hizo hoy en el marco de la Mesa Nacional Estatal es la circular que habla sobre la licencia menstrual. Y entonces nos vienen con el discurso de decir, no, es que las mujeres lo que quieren es que las mujeres no trabajen, porque entonces les van a dar licencia menstrual y entonces ya las mujeres no van a tener la posibilidad, porque el empleador va a decir, no, cada rato con licencia.
No, pero es que hay mujeres, no todas, tienen menstruación incapacitante, que es terrible. Entonces hay que pensar en ellas. El hecho de que uno no la tenga no significa que no ocurra. Y que el 100% de las mujeres las vamos a aplicar, no creería, porque hay unas condiciones, pero tenemos que pensar en las que sí tienen esas condiciones. Entonces, fíjense que hay muchas cosas por hacer que todavía nos falta seguir construyendo. Y la invitación, compañeras y compañeros, es participemos en las actividades, lleguemos al Comité Operativo de la Mujer, participemos en el programa de Voces de Mujer, participemos en los eventos que construimos desde la CUT, porque eso es muy importante, porque allí hay una relación con otros sindicatos que nos permite a nosotros también comprender la realidad de las compañeras que no son del mundo de nuestro sindicato base y que sí nos permite dar una idea de cómo está el mundo del trabajo. Frente a la escuela, la CUT nacional como tal, no tenemos escuela, estamos desarrollando la escuela en este momento, teniendo en cuenta que tengo una incidencia a nivel nacional, pero les quiero decir que ustedes cuentan con una subdirectiva que tiene una escuela de formación hace 17 años y que en su inicio la fortaleció fue una compañera de la UNEP que la construyó por muchísimo tiempo y la defendió, y que por eso, dicen aquí las compañeras, siempre han tenido los cupos allí. Esa escuela no es igual ni es permanente, o sea, es permanente en el tiempo sí, pero no es igual, porque cada director del departamento tiene su enfoque. Y entonces yo les diría, hasta el año pasado había una compañera que tenía el departamento de la mujer y derechos humanos, y la escuela tenía un enfoque. Hoy la escuela queda en cabeza de un compañero, porque el departamento se llama Mujer, Juventud y Niñez. Entonces queda en manos del compañero. Sé que hoy están en la convocatoria para que miremos cómo está la escuela, cuáles son las propuestas que se tienen, pero la invitación es la UNED debe participar, siempre ha estado la UNED allí en esta escuela, defendiendo la escuela, porque la escuela tiene una apuesta por la perspectiva de género que no se puede perder, porque sí es importante identificar que somos seres humanos, pero no somos todos iguales, ¿cierto? Nos diferenciamos de muchas maneras, y entre la interseccionalidad que existe y la diversidad que tenemos, pues se construyen las apuestas políticas. Entonces es muy importante que ustedes participen. Hasta el año pasado la UNED tenía todos los cupos que quisieran y todos los sindicatos tenían la posibilidad de llevar los que quisieran. Ya me enteré por otra vía de que en esta ocasión ya no son todos los cupos que quisieran, sino que tienen derecho a 5 cupos por sindicato. Entonces, por eso cada director del departamento le pone su sello personal. Entonces es muy importante, pero sí que participemos en ese espacio que es muy importante en la formación y en el debate. Sí. Solamente el aporte con la escuela de género, es importante que los que van a participar miremos siempre lo que hemos mirado nosotras con Dori, y cuando estuvimos los que recibimos la escuela, un tema de mujer trabajadora en clase, el tema de clase, ser trabajador de clase, que no se nos olvide que estamos en el lado izquierdo, en el trabajo de clase, en el trabajo centralizado para llevar la línea, porque no sabemos esta escuela qué enfoque va a tener. Entonces es importante que ustedes, que ya los que ya están formados aquí en la parte con la organización sindical, miremos eso con la escuela, que no nos vayamos a dejar desviar de nuestra línea. Bueno, compañeros, compañeras, con esto
Pues vamos cerrando. Le damos las gracias a Dori por acompañarnos. Ella tiene una agenda bastante complicada, ajustada, y nos sacó el tiempo para este espacio. Estamos muy agradecidos, Dori. Esperamos que primero le agradecemos que no se nos vayan todavía porque ahorita hacemos los anuncios, y pues esperamos que cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, inquietudes, esta es una tarea, un objetivo que tenemos como Junta Directiva Seccional de poder mantener estos espacios permanentes el primer lunes de cada mes, aprovechando la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pues era más que importante contar con este espacio en torno a esta conmemoración, y pues le agradecemos a Dori nuevamente. Muchas gracias. Dori, cuéntanos cómo te siguen aquí en las redes para quien quiera seguirte. Porque... Bueno, cualquier cosa que ustedes lleguen a necesitar del departamento, lo pueden escribir al correo mujer@cud.org.com. Ese es el correo oficial del departamento. Pero también pueden escribirme al doriclemen1@gmail.com, que ese es el correo personal. Y estamos en redes, Face, Twitter, Instagram, como Dori Capello. Ahí me van encontrando. Entonces, gracias, ahí estaremos para lo que ustedes lleguen a necesitar. Muchas gracias.